Saludos y bienvenidos a su canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy quiero presentarte el caso de un pastor protestante que enseña que existen 5 ministerios y es una manera de justificar de muchos evangélicos su existencia, tanto en la historia como en las Sagradas Escrituras. Déjame en la caja de comentarios tu opinión, que es muy importante, y ya le estaremos dando respuesta a este pastor. Así que clic y vamos para allá. Hay 5 ministerios en el Nuevo Pacto: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol Pablo dijo acerca de Jesús: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. ¿Por qué nos vamos a quedar únicamente con 3? Solo porque alguien dijo que los apóstoles y los profetas ya no existen. No porque alguien lo dijo, eso es verdad. Le vamos a creer a lo que dijo Pablo, que Cristo mismo constituyó a los 5 ministerios. En ninguna parte dice que los apóstoles ya se acabaron, porque para empezar, estos apóstoles del cual Pablo habló son a partir de que el Cristo había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, es decir, a los infiernos, y a partir de ahí resucitó. Así que estamos hablando de una nueva etapa de apóstoles extra a los 12 del Cordero, señores. Lo mismo con los profetas. Claro que había profetas después de que Cristo resucitó. Tal es el caso del profeta Agabo y el montón de profetas que había en Antioquía. Había maestros también. Por lo tanto, vamos a creer lo que la Biblia dice. No nos vamos a quedar únicamente con 3 famosos ministerios de esos que abundan, que el pastor, que el evangelista, que el maestro. No, vamos a creer los 5 porque Jesús constituyó 5 ministerios, y esto incluye, por supuestísimo, a los apóstoles y a los profetas. Ahí están las palabras de este pastor que dice: existen 5 ministerios, hay algunas personas que han querido quitar 2 y dicen que ya no hay más apóstoles, etcétera, etcétera. Miren, vamos a comenzar con la refutación y me voy a ir al texto que ellos tanto citan, que tanto ellos recurren, apelan, y es Efesios capítulo 4, versículo 11. Mucha atención, porque este texto bíblico es el que utilizan muchos evangélicos para justificarse, en el sentido de que quieren presentarse como si esos ministerios fueran excluidos, fueran distintos a lo que realmente dice el contexto. Entonces vamos a citar el texto bíblico, y es en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y noten cómo empieza diciendo: ¿y dónde están sus dones? Es una pregunta. Si nosotros miramos todo el contexto, vamos a ver que está hablando de los dones y los carismas que hay en la iglesia. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, o sea, los que dan la enseñanza. Y vemos ahí 5, pero 5 ¿qué? Son 5 dones. ¿Y dónde están sus dones? Unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El principal problema de la mala interpretación de los protestantes, que lo hacen a propósito, es para justificar y decir: aquí estamos nosotros, aquí está nuestra congregación, nuestras denominaciones, porque dice que hay pastores. Y ellos quieren deslindar estos cargos que ellos le llaman ministerios, como dando a entender que son distintos, como si Jesucristo los hubiera constituido a cada uno por su lado, y entonces por eso ellos dicen: mira, no importa que haya muchas denominaciones, porque ahí dice que el mismo Cristo los ha constituido. ¿Por qué? Porque hay pastores. Usted ve que el pastor da enseñanza en aquella denominación, en aquel nuevo movimiento religioso que surgen todos los días, denominaciones protestantes, y dicen: ahí estamos nosotros, los pastores, los que se creen profetas, los apóstoles, evangelistas, los que van de casa en casa a predicar el evangelio. Y los católicos que no se están formando los engañan
y les pasan gato por liebre y dicen, sí, cierto, ahí están. Entonces esa gente no le está haciendo ningún mal. Alex lo que quiere es atacarlos. Déjenlos tranquilitos. Al fin y al cabo ellos están haciendo un bien, no están robando. Ellos están dando la palabra de Dios. Pero resulta que están diciendo mentiras y le están robando a la gente. ¿Por qué? Porque están presentando un texto fuera de su contexto. La iglesia no puede tener distintas doctrinas y mucho menos pueden ser muchas iglesias. Jesucristo dejó una sola. Y en esa iglesia, que es una, en singular, ha dejado los distintos dones para esos mismos laicos que se congregan en la misma iglesia, en la asamblea, y que tienen estos distintos carismas y dones, unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Es decir, no es algo diferente, no es que estén dispersos cada uno y tengan derecho de formar sus iglesias, no, sino que son dones dentro de la misma iglesia. Ahora, los apóstoles son los enviados, es decir, nuestro Señor Jesucristo ha constituido, les ha dado la orden a los sacerdotes y a los obispos de tener ese cargo, ese control. Por eso son apóstoles. Nadie los ha mandado por su propia cuenta. El mismo Cristo los ha constituido, son enviados por él mismo, vienen de parte de, y por eso dice unos apóstoles. ¿Y siguen vigentes? Claro que sí. En este caso sería los obispos. Número 2, los profetas, que el último de ellos fue San Juan Bautista en Lucas 16:16. Usted puede corroborar esa información. Ahí está, Lucas 16:16. Encontramos que el último fue San Juan Bautista. ¿En qué sentido fue el último? En aquellos profetas del Antiguo Testamento que cerraron esa etapa, ese ciclo. Y eran aquellos enviados, profetas, que movían cantidad de pueblos, que movían masas de gente, y eran llamados los profetas, tanto mayores como menores, dependiendo del contenido. Entonces, esos llegaron hasta Juan el Bautista. Hoy en día tenemos profetas, pero somos todos los bautizados. Recuerden que a través del sacramento de iniciación recibimos el ser profetas, reyes y sacerdotes. ¿Pero en qué sentido? En un grado menor. Ya no comparados con aquellos profetas del Antiguo Testamento. Y los protestantes quieren creerse profetas del Antiguo Testamento y andan adivinándole el futuro a la gente, andan prediciéndole cosas de su vida, y eso no es así. En la iglesia hay profetas, pero ya ese concepto de profeta es únicamente la obligación de anunciar y denunciar el evangelio, que tenemos la obligación todos nosotros, los laicos. En ese sentido, la iglesia describe hoy en día a los profetas, anunciar y denunciar el evangelio. Punto número 3, evangelistas, los que dan la palabra de Dios, pero no torcidamente, como lo hacen los protestantes, que agarran la Biblia, se salen de la iglesia y la interpretan por su propia cuenta. Así no es. Los evangelistas están sujetos a la autoridad de la iglesia y al magisterio, a la enseñanza que tiene el Décinger, el magisterio de la iglesia. Por otra parte están los pastores. Los pastores vienen a ser los sacerdotes que mandan a las comunidades y ellos vigilan, al igual que los obispos de cada diócesis, el rebaño. Su labor es pastorear, es vigilar, y en ese sentido Jesucristo ocupa el primer lugar, y el vicario que ha dejado Jesucristo sería el apóstol San Pedro, y de ahí la sucesión apostólica con los obispos y con los presbíteros. Ellos son los verdaderos pastores, los que vigilan el rebaño, y no aquellos que se han robado el título. Escuchen, se lo robaron los protestantes y ahora quieren justificarse y dice, otros pastores, ahí estamos nosotros. Lo siento mucho, ustedes ni siquiera tienen sucesión apostólica, ni tienen envío del Señor Jesucristo, no tienen nada. Se han autonombrado ustedes solitos. Entonces no son ni pastores, ni son tampoco profetas, mucho menos apóstoles, ni evangelistas, y maestros menos, porque los maestros vuelven a ser esos hombres que ha dejado el Señor Jesucristo dentro de su iglesia. Versículo 12, así prepara a los suyos para las obras del ministerio. Eso quiere decir que no son muchos, no son, como dice el pastor, 5 ministerios, son dones. Y ya lo vimos en el encabezado. ¿Y dónde están sus dones?
Entonces, no son 5 ministerios aislados, no, es un solo ministerio y estos dones van subordinados a ese mismo ministerio. Les pongo un ejemplo, un sacerdote o un obispo tiene estos 5 dones. Miren, porque ellos son apóstoles, son enviados. Ellos son profetas porque anuncian y denuncian el evangelio. Son evangelistas porque ellos predican la palabra de Dios. Ellos son pastores porque vigilan su comunidad, vigilan su diócesis. Y son maestros porque enseñan, porque dan las homilías y también algunos dan cursos bíblicos o también enseñanzas por las redes sociales. De manera que tienen los sacerdotes y los obispos estos 5 dones de los que está hablando Efesios 4:11. ¿Y todo esto es para qué? Dice, para la construcción de la obra del ministerio, para preparar a los suyos en el ministerio. Noten que es uno, no dice para los ministerios en plural, en singular dice las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Ahí está. Resumen, ¿qué quiere decir Efesios 4:11? La verdadera interpretación es que estos 5 dones están subordinados a un solo ministerio, un solo cargo, que es el que tienen los sacerdotes de la Iglesia Católica, los obispos. Y recuerden que a ellos los nombraron sacerdotes cuando el Señor les dejó la orden sacerdotal en la última cena. Hagan esto en memoria mía. No era necesario, porque ya sé que va a salir uno que otro protestante a decirme, ¿y dónde aparece en la Biblia la palabra sacerdote? Pues muéstrame bajo ese criterio dónde aparece en la Biblia la palabra encarnación y la palabra Trinidad, y muchos de ustedes lo creen. Entonces, no es necesario que aparezca con manzanitas la palabra sacerdote o que Cristo les pregunte, Pedro, ¿tú quieres ser sacerdote? Judas, ¿tú quieres ser sacerdote? No, porque recuerden que esa era la función que tenían también en el Antiguo Testamento. Ahora hay un cambio y dice, hagan esto en memoria mía. Ya no con sacrificios de animales, sino ahora con pan y con vino. Y si hay alguien que va a hacerse cargo de realizar esa orden que les dejó Cristo, tienen que ser los sacerdotes. Y por eso esta última cena se celebra únicamente con los obispos que dejó Cristo, con los apóstoles, y les da la orden, hagan esto en memoria mía. Pero el sacerdote no está limitado solamente a ofrecer dones y sacrificios. Esa es una de las funciones fuertes, pero también tiene los dones, ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Manera que estos 5 dones, repito, están subordinados a un solo ministerio, el ministerio sacerdotal. Entonces simplemente es que ellos quieren tratar de hacer circo, maroma y teatro para poder justificar sus iglesias. Ellos no tienen nada de esto, hermanos, ni historia, ni mucho menos patrística, tampoco tienen referencia bíblica, absolutamente nada. Solamente voy a complementar este video dándoles algunos textos para que ustedes miren la sucesión apostólica dentro de la historia y en la Biblia. Vamos a ver la primera sucesión apostólica. Eso está en los Hechos 1, versículo 26. Dice, echaron suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Judas ya no estaba, se había matado, y ahora colocan a Matías en su lugar. Si algún protestante no le quiere llamar con el título sucesión apostólica, usted llámele como quiera, tiene permiso, no hay problema. Pero ahí está una evidencia que cuando falta un apóstol, los demás se reúnen, hacen oración, consultan al Espíritu Santo y colocan a alguien más. Eso no se acaba, eso sigue. Y por eso hoy en día tenemos a los papas de la Iglesia Católica, a través de la imposición de manos y la sucesión. Pregunta para los protestantes, díganme, ¿ahí hay una sucesión? O sea, ¿metieron a otra persona en lugar de la otra? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios. Le puedes llamar como tú quieras, pero ahí está la evidencia. Y si no existiera este texto, ustedes dijeran, Alex, aunque sea muéstrame 1, no te pido 5 ni 3, te pido 1, donde alguien haya muerto y hayan puesto ahí otro discípulo, otro apóstol. Pues ahí está. Hechos 1:26, sucesión apostólica, y quedan refutados.
Ahora, en cuanto a la historia, recordemos que Clemente Romano, que fue Papa de la Iglesia Católica, escribió la carta a los Corintios cerca del año 97, finales del siglo I. Y vamos a recordar un fragmento de esta epístola que nos habla de la sucesión apostólica. Dice, Clemente Romano, carta a los Corintios. Y también nuestros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Por esta razón, con pleno conocimiento de lo que había de suceder, establecieron a los susodichos, aquí viene, y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos murieran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Ahí está, sucesión apostólica, respaldado con la Biblia, con Matías, y respaldado con la patrística, Clemente Romano. ¿Y a quién le vamos a creer más? ¿A un protestante que salga con menos de 100 añitos y que diga yo tengo la verdad? Eso no existe, eso es antibíblico. ¿O le creemos a la Biblia y a la patrística, a Clemente Romano? Pues yo le creo a Clemente Romano y a las Sagradas Escrituras, así de sencillo. Ahí está la sucesión apostólica. Y para finalizar, solamente voy a rematar con esto. Efesios 4, 5 al 7. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, los dones que ha dejado Cristo en su iglesia, que veíamos en Efesios 4:11. Entonces no puede existir muchas iglesias, no pueden existir muchas congregaciones, muchas denominaciones. Eso es obra del diablo, eso es obra de gente que trabaja para él y piensan que están haciendo lo correcto, pero dice un solo Señor, una sola fe o un solo bautismo. Ahí está, una sola iglesia, no puede haber más. Él ha dejado en Mateo 16. Y es así como hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, por favor suscríbete. Si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Por el momento es todo, déjame tus comentarios en la caja que son muy importantes y ya estaremos en la brevedad respondiéndolos. Mi nombre es Alex Apologeta y yo los veo hasta la próxima. Cuídense mucho y que Dios y la Virgen María te bendigan hoy, mañana y por siempre. Hasta luego, chao, chao.